Perfecto. Entonces, estamos partiendo. Muy buenas tardes con cara de noche en este 5 de agosto de 2020. Y quiero saludarlas a todas y a todos a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y quiero darles la bienvenida a una conversación que yo espero que sea de mucho interés. Y quiero saludar al invitado de hoy, a don Arturo Irarrázaval. Para la mayoría quizá de los presentes no necesita mucha presentación, don Arturo. Yo sé que hay muchos profesores de la facultad en este momento presenciando la actividad por el Zoom o por Facebook. Hay muchos alumnos, exalumnos. Don Arturo es profesor titular en la facultad desde hace un tiempo ya. Fue decano en nuestra facultad durante un periodo muy importante en que la facultad consolidó los avances que tenía y ganó cuestiones muy valiosas, yo diría principalmente en el terreno de la calidad, de la fraternidad y, lo menciono al final, pero creo que hay que decirlo, con un fantástico edificio que permite, Dios quiera, que muy pronto podamos volver a trabajar ahí y a encontrarnos en ese edificio con nuestros colegas, con nuestras alumnas, con nuestros alumnos. Don Arturo es doctor en Derecho por la Universidad de Yale. Se ha desempeñado en el ejercicio profesional muy intensamente, muy activamente. Y en lo personal, bueno, fue mi profesor de Derecho Económico hace algunos años atrás, ¿eh? Y guardo un gratísimo recuerdo de ese curso de Derecho Económico. No sé cuánto aprendí, don Arturo. No sé si las cosas que yo he venido defendiendo desde entonces son las que usted hubiera querido, digamos, pero yo siento que le debo a usted un rigor, un estudio y un enorme respeto por las distintas formas de pensar. Muy buenas noches, don Arturo. Bienvenido a este Zoom constitucional. Muchas gracias, Patricio. Para mí es un agrado poder estar aquí. Había escuchado participaciones anteriores y me parece que es una gran idea este foro constitucional. Obviamente que por ti tengo un gran aprecio, fuiste un gran exalumno, te tengo un enorme cariño, pero estoy aquí a disposición tuya y de todas las personas que quieran preguntarme. Vamos a aprovechar este tiempo intensamente. Yo tengo algunos temas. El tema de hoy día es Constitución y economía. La economía en la Constitución, ¿en qué sentido la Constitución ayuda al desarrollo económico? Y les quiero invitar, por favor, a que vayan desde ya haciendo llegar sus preguntas. Yo las voy a ir procesando, las voy a ir haciendo llegar a don Arturo. Pero para partir, don Arturo, estos han sido meses bien intensos. El país se enfrenta a una situación económica muy compleja, muy compleja. Se han hecho comparaciones, ¿no es cierto?, con la crisis del 82, 83, en términos de la caída del producto, en términos del empleo. Yo quería partir preguntándole, nuestra constitución actual establece ciertas reglas económicas, el orden público económico. Así, en una apreciación general, ¿usted diría que se ha demostrado este conjunto de reglas y principios en la Constitución a la altura de este desafío? ¿Ha tenido este conjunto de reglas la flexibilidad suficiente? ¿Le ha permitido al gobierno, al Parlamento responder? ¿O uno podría decir que es algo que no estuvo a la altura? Una pregunta muy general porque después vamos a aterrizar a los distintos aspectos del problema. Sí, a ver, yo diría de que de partida el tema del orden público económico, que es vital para el derecho económico y también para entender la Constitución del 80,
es un concepto bastante nuevo, ¿ya? Y eso yo creo que nos complica un poco, porque recordemos de que en el caso chileno, antes de la Constitución del 80, según lo que yo recuerdo y he podido estudiar, fuera del profesor José Luis Sea, casi nadie hablaba ni del orden público económico, ni de la constitución económica, y, y esto no es solo el caso chileno. El concepto del orden público económico empieza a desarrollarse por fallar en Francia en la década del 60, la década del 60. Por lo tanto, incluso el concepto que hoy día ya tiene un reconocimiento bastante universal, también nos lleva al tema de la constitución económica, porque indiscutiblemente que todas las constituciones más recientes, y estoy hablando de los últimos 40 años, tienen un contenido económico que no tiene ninguna comparación con lo que existía antes, ni en Chile ni en otros países. En otras palabras, los grandes conceptos del orden público económico entraron en nuestro régimen constitucional. Y en el caso chileno, yo por lo menos considero de que la gran mayoría de los conceptos del orden público económico entraron bien. Vale decir, eran conceptos bastante novedosos, pero si uno analiza el conjunto de normas que uno podría decir, estas son normas de orden público económico, tuvieron un buen aterrizaje a esa época, ¿ya? Pensemos en un tema cualquiera del orden público económico, la autonomía del Banco Central. Cuando se discutía la ley orgánica constitucional del Banco Central, me tocó participar en varios seminarios en la cual las opiniones estaban totalmente divididas, incluso por parte de personas que después llegaron a ser presidente del Banco Central, que consideraban de que el Banco Central tuviera autonomía no tenía ningún sentido porque el conductor de la política económica era el Ejecutivo y así había sido siempre. Entonces esto implicaba un riesgo tremendamente grande de incorporar este tema. Eso como ejemplo cualquiera. Uno podría hacer el recorrido de los distintos conceptos constitucionales de orden público económico y en la gran mayoría de ellos realmente o estaban poco desarrollados en la Constitución o no tenían ningún desarrollo anterior. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, a la pregunta concreta, Patricio, yo creo que en ciertos aspectos la Constitución ha jugado y sigue jugando un rol importante. Y en otros aspectos, obviamente que la situación actual tan extraordinaria y tan lamentable en muchos aspectos, obviamente que es difícil que esté a la altura de ciertas normas constitucionales. Y voy a otro ejemplo. El tema si el Banco Central puede comprar títulos del Estado. Bueno, uno escucha a los economistas y hay algunos que dicen, pero ¿por qué no? Esto sucede en todas partes en el mundo. Pero resulta ser que en el caso chileno tuvimos, a mi juicio, una experiencia muy penosa entre el año 71 y el año 73, en la cual el Banco Central prestaba plata a las empresas que intervenía a diestra y siniestra, y eso fue lo que explicó que llegáramos a una inflación de 3 dígitos, nunca antes vista en Chile, por cierto, y nunca antes vista a nivel mundial.
salvo en los tiempos de Hitler. Entonces, yo creo que hay muchas cosas a nivel constitucional que hay que analizarla con una perspectiva histórica. Uno también podría poner énfasis en el tema del presupuesto y de las iniciativas exclusivas, que también es un tema del área de discusión, pero resulta ser de que el presupuesto financiado lo tuvimos en Chile y también lo tuvimos que pagar muy caro con una inflación espectacular. Entonces, yo te daría esa como primera aproximación al tema, porque es un tema que hay que analizarlo con bastante cuidado. Solamente para que no se me olvide, en los países europeos y en Estados Unidos, normas tan estrictas desde el punto de vista fiscal no existen. Recordemos que en el caso norteamericano, el presidente de la República tiene que negociar con el Congreso cuando hay diferencias con respecto al presupuesto. Incluso hay ciertos años en los cuales cierta administración pública en Estados Unidos ha tenido que cerrar porque no ha habido un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero esa forma de convivencia pacífica entre el Ejecutivo y el Congreso, desgraciadamente, muchas veces no la hemos tenido en Chile. Y por eso yo siempre repito de que de las 3 grandes crisis institucionales que creo que hemos tenido, 2 de ellas se han debido justamente a la desavenencia entre el Ejecutivo y el Legislativo con respecto del presupuesto. El famoso ruido de sable del 24-25 y todo el tema de 1891. Don Arturo, bueno, yo le agradezco, hay una visión panorámica ahí y voy a empezar a poner el foco en algunos de los temas que usted rozó. Partamos por el Banco Central. Yo no tengo elementos como para juzgar si hay algún riesgo especial autorizando al Banco Central para que compre directamente instrumentos emitidos por la tesorería, a diferencia de que lo haga con instrumentos, digamos, que han comprado terceros. Pero mi pregunta sería la siguiente. ¿No hay algún riesgo en un Banco Central que crecientemente entiende que su autoridad no solamente tiene que ver con el combate a la inflación, sino que de pronto aparece opinando, por ejemplo, sobre otras cuestiones? Yo tengo una altísima opinión del actual presidente del Banco Central, Yo pero, también, yo también. pero me pregunto a veces cuando se opina, por ejemplo, sobre reformas o proyectos que pueden ser buenos, regulares o malos. Si no hay un riesgo ahí de que el Banco Central salga de su zona de confort, donde estamos acostumbrados a verlo, la fijación de las tasas de interés, el tipo de cambio, y empieza a opinar sobre otras cuestiones, o a usted le parece que no hay riesgos en que el Banco Central opine sobre otras cuestiones, sobre reformas constitucionales, sobre políticas públicas? Estoy de acuerdo contigo de que yo tampoco lo considero apropiado. Y así se lo he expresado a algunos de los consejeros del Banco Central. Ahora, desgraciadamente esa línea lo traspasaron otros bancos centrales. Y veamos, el Federal Reserve en Estados Unidos permanentemente lo está haciendo. Yo preferiría algo más purista, en la cual si los objetivos del Banco Central son muy claros: estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de pagos internos y externos. ¿Ya? Y ese es un tremendo mundo. Ahora, yo creo que felizmente en Chile hemos contado con consejeros del Banco Central muy bien seleccionados.
Ahora, ¿hasta cuándo vamos a tener esa fortuna cuando hoy día se rechazó, por ejemplo, la designación del ministro Meira a la Corte Suprema? ¿Ya? Entonces, uno dice, sí, son cosas circunstanciales, pero que pueden llegar a ocurrir. Vale decir, creo que hemos tenido un Banco Central de lujo, y probablemente, si es que se le autoriza a comprar bonos de la tesorería, lo van a hacer en forma muy prudente. Pero si eso me garantiza que en el futuro no vayan a ser distintas las circunstancias, yo no lo sé. Y me llamó mucho la atención de que en el proyecto de reforma constitucional de la presidenta Bachelet se le quitara la autonomía al Banco Central eh, en la disposición constitucional. Eh, y eso creo que va absolutamente en contra de la tendencia a nivel mundial. Hoy día a los bancos centrales se les analiza por su nivel de autonomía. Es el primer indicador, y, y Chile ha estado muy arriba en el indicador que va de 0 a 10. Chile ha estado generalmente a nivel 8 o por ahí. Y hay otros bancos centrales que incluso se denominan independientes, que están a nivel 2 y a nivel 3. ¿Ya? Y eso yo creo que es un estándar que ya existe a nivel mundial. Entonces, que de un día para otro uno diría esto es un detalle, pero yo no lo considero tan un detalle. La autonomía del Banco Central fue muy discutida, y todavía hay algunos que dicen no tiene sentido que el Banco Central sea autónomo. Entonces llegamos a la triste situación de Argentina, en la cual el Banco Central, no siendo autónomo, cualquier desaveniencia entre el Banco Central y el Ejecutivo termina con la renuncia del presidente del Banco Central. Perfecto. Podríamos hablar muchísimo más y aterrizar más todavía sobre el Banco Central, pero la verdad es que ya están llegando hartas preguntas, don Arturo, ¿eh? Pero yo quiero seguir con el paisaje general que usted trazó y quiero que hablemos un poquito de política fiscal. Estos han sido meses en los que el gasto público se ha visto incrementado, se ha visto empujado. Hay una reforma tributaria que fue aprobada hace 3 o 4 años atrás. Hay un ajuste tributario que se aprobó hace un año atrás, pero probablemente el grueso del financiamiento del gasto nuevo va a venir por la vía de endeudamiento público o va a venir por la vía de bonos soberanos. Entonces, hay una pregunta sobre, uno podría pensar que, bueno, esta es una situación bien especial. ¿Usted considera que se necesita probablemente una nueva reforma tributaria para darle a este gasto que se viene por los próximos 2 años un respaldo fiscal directo, o le parece sensato apostar a que podamos financiarlo con un endeudamiento mayor, moderado, llamémoslo moderado, aunque ya estamos acercándonos a niveles más interesantes? Sí, me cuesta pensar en una recaudación tributaria mucho mayor de la actual. ¿Ya? Me cuesta pensar en un IVA a nivel de 20, 21, 22%. ¿Ya? Yo creo que el IVA tiene un efecto muy devastador con respecto de los ingresos medios y de los ingresos bajos, porque recordemos de que ese IVA para la gran mayoría de esas personas es 19%, 20, 21, 22 de prácticamente todo lo que consumen, porque lo que consumen es generalmente el 100% de los ingresos que tienen. Ahora, en el caso del impuesto a la renta, también yo creo que estamos
las tasas altas. La única expectativa que yo podría tener en materia tributaria es que disminuyera la evasión. Y la evasión de lo cual poco se habla, los últimos números que ha dado el Servicio de Impuesto Interno es que es del orden del 20%. ¿Ya? Y yo creo que ahí todavía se pueden seguir haciendo esfuerzos importantes. Ahora, pero yo creo que frente a esta situación tan extraordinaria, no cabe otra solución que endeudarse eh, y llegar a niveles de endeudamiento que obviamente nadie le gusta, pero como uno lo explica por lo menos en materia fiscal, son ingresos y gastos, ¿ya? Y no hay milagro, ¿ya? Entonces, por el lado de los ingresos, lo más importante es los tributarios. Fuera del tema de la evasión, no le veo otra gran alternativa. Porque toma tú, por ejemplo, el impuesto a los ricos. Se ha comprobado en todos los países en el mundo que eso no funciona. ¿Por qué? Porque obviamente que son a rentas muy altas, a patrimonios muy altos, pero que en definitiva se van esos patrimonios de esos países. Acaba de ocurrir en Francia, que estaban muy contentos que con esto se iba a aumentar la recaudación. No se aumentó la recaudación. Entonces, en definitiva, yo creo que tenemos que en muchas cosas ser un poco más humildes y hoy día que estamos tan globalizados, también tenemos que sacar buenas y malas experiencias a nivel mundial. ¿Por qué hoy día estamos mirando tanto a Nueva Zelanda, por ejemplo? Porque es una maravilla. Es un país muy semejante al nuestro en términos de población y varios otros factores, pero que le ha enseñado al mundo entero que siendo una economía pequeña como la nuestra, se puede salir adelante siempre que los objetivos estén bastante claros. Eh, entonces, hay experiencias muy buenas y hay otras experiencias muy malas. Tomemos las buenas y desechemos las malas, porque además muchas de estas malas están al lado nuestro. Es decir, a mí ya en clase me hacen broma por la cantidad de ejemplos que saco de Argentina. Pero la verdad las cosas que ahí casi todo se ha hecho mal. Es decir, y a uno le sirve por lo menos para sacar ejemplos más actuales. Quiero seguir con el tema fiscal. Quiero hablar un poco de la iniciativa exclusiva de gasto. Esta es una idea, como usted lo sabe muy bien y lo sabe también nuestro público, que la introdujo en la Constitución Juan Antonio Ríos en 1943, la reforzó el presidente Frei Montalva en 1970 y luego la reforzó más la Constitución actual. Sí. ¿Qué le parece a usted que no solo se incluya lo que podríamos llamar gasto y tributación, sino que se hayan incluido áreas como, por ejemplo, la seguridad social, que evidentemente tiene una dimensión de gasto, digamos? Y si quiere algún comentario sobre la discusión que hemos tenido en las últimas semanas, muy intensa, respecto a la forma en que el Congreso Nacional, por la vía de una reforma constitucional, aprobó que por una vez se pudiera hacer un retiro y por esa vía se evitó la norma de iniciativa exclusiva presidencial en materia de seguridad social, porque esa norma no rige para las reformas constitucionales. Así es, así es. A ver, el tema del 10% o lo que sea, porque todavía se siguen haciendo cálculos al respecto.
yo encuentro que es algo lamentable, pero totalmente explicable. A mí siempre me llamó mucho la atención que el sistema de seguridad social era prácticamente de una total ignorancia por el 90% de la población. Eso no puede ser, ¿ya? Porque uno podría decir, bueno, a lo mejor esa misma ignorancia existe con respecto a la misma constitución, pero algo que es tan inmediato, tan cercano a todas las personas que se nos obliga a cotizar, y en buena hora, porque en caso contrario, y esto viene desde Bismarck en adelante, digamos, de que si no se obliga a las personas a cotizar, las personas no cotizamos, ¿ya? La verdad es de que, y uno lo ve por el 80 y tantos por ciento de aprobación del 10%, no se educó a nadie con respecto de algo que es tan vital, ¿ya? Lo que los economistas denominan la educación financiera, que es mucho más que eso. Es educación elemental del punto de vista económico, ¿ya? Eh, y, y yo preveía un poco lo que venía, porque eh, ni siquiera se escribieron libros en materia de seguridad social, salvo uno que otro, pero algo tan importante. La gran mayoría de las personas no conocían ni siquiera el ABC del sistema. Y por lo tanto, lo que se produjo yo creo que fue una crónica bastante anunciada de que podía suceder. Eh, y, y otras situaciones parecidas, a mi juicio, lo tenemos en el sistema de ISAPRE, ¿no? Sí, obviamente que aquí no estamos hablando de casi todos los trabajadores, sino que un grupo del orden del 15% que está en el sistema privado. Pero la ignorancia con respecto del sistema de ISAPRE, yo desafío a cualquiera que trate de entender los planes de la ISAPRE y los contratos de la ISAPRE. Yo hice en el pasado un intento, pero no pude avanzar mucho y cuando tenía que elegir un plan, al final me guié por recomendaciones de amigos y cosas por el estilo. Entonces, en definitiva, hay cosas muy básicas del funcionamiento económico que desgraciadamente ignoramos. Ahora, yendo un poco más directamente a tu pregunta, las iniciativas exclusivas, como tú bien lo mencionabas, fue una petición de cada uno de los gobernantes en Chile, que cada vez querían más iniciativas exclusivas. Y eso sobre la base de que en definitiva el presidente de la República va a ser más responsable del punto de vista fiscal que lo pueden ser las mayorías parlamentarias, ¿ya? Entonces, nuevamente volvemos al tema de fondo. La responsabilidad fiscal, ¿a quién se lo podemos pedir? Y pareciera de que en el caso chileno, pareciera que al presidente de la República. Pero obviamente que en otros regímenes constitucionales hay otras fórmulas, pero otras fórmulas que han funcionado o no funcionado históricamente. Yo vuelvo al tema de que las constituciones de cada país obviamente que tienen que estar de acuerdo con ciertas tendencias a nivel mundial, pero tienen que tomar en cuenta la realidad de un país en cuestión, porque no son iguales y
hay que enfrentar distintos temas al respecto. Perfecto. Don Arturo, yo voy a transmitir algunas preguntas que nos han llegado, porque si no se empiezan a acumular. A ver, Mauricio Flaquer, desde Facebook. Él dice, en el contexto histórico mundial, estoy leyendo, las normas de orden público económico fueron un blindaje a la entrada del comunismo en Chile. Teniendo eso presente, ¿qué normas de aquellas sería posible cambiar en una nueva constitución o usted cree que no es necesario cambiar nada? Y la conecto con una pregunta de Benjamín Echeverría, desde Facebook también. Y hablando en una nueva constitución, dice, una eventual nueva constitución, si sería posible o deseable que el Estado tenga un papel más preponderante en el desarrollo de actividades empresariales, por ejemplo, eliminando el requisito de quórum calificado. Dos preguntas que yo leo y agradezco a las personas que la hicieron llegar. Mauricio y Benjamín. Ya, con respecto de la pregunta de Mauricio, no creo que haya surgido el orden público económico para detener el marxismo. Yo creo que surgió por una verdadera necesidad de tener más claridad en las relaciones entre el Estado y todos los organismos intermedios y las personas, porque indiscutiblemente que era necesario esta guía fundamental del punto de vista constitucional. Y así la definió el profesor José Luis Sea ante la Constitución del 80 y en bastante buena forma, y la jurisprudencia de la Corte Suprema la acogió, y hoy día ya no hay mayor discusión al respecto. Ahora, en relación con el Estado empresarial, ahí tenemos nuevamente un tema en el cual los porcentajes del Estado empresarial dentro de la totalidad del sistema económico es bastante discutible, ¿ya? Hay muchos países con sistema de mercado que tienen muy poca actividad empresarial y otros que tienen bastante. No creo que sea un tema de quórum, sino que creo que es un tema de definir si es necesaria esa actividad empresarial en ciertas actividades económicas. Y eso yo creo que le corresponde al legislador al crear esas empresas estatales, ¿ya? Pero lo que sí es claro es que la tendencia a nivel mundial es a una disminución sustancial del Estado empresarial, distinto a la que a lo mejor existía hace 30 años atrás. Vale decir, la disminución del Estado empresarial es una verdad prácticamente en todos los países que tienen economía de mercado. Ahora, yo creo que hay que analizar más a fondo cuándo puede ser necesaria esa actividad empresarial y en qué condiciones va a funcionar. Nos hemos preocupado bastante poco de hacer un análisis más a fondo de qué factores han hecho de que ciertas empresas del Estado funcionen bastante peor de lo que desearíamos, teniendo en consideración de que el ingreso de esas empresas en términos de utilidades para el Estado es bastante importante. Yo no lo veo, por ejemplo, ese análisis hecho con respecto incluso de Codelco, que puede tener gerentes muy de primera línea,
técnicos también de primera línea, pero resulta ser que Codelco ha ido perdiendo competitividad con todas las empresas cupríferas instaladas aquí en Chile y cada vez más. Entonces uno diría, bueno, es que a lo mejor el Estado quiso el 100% de la utilidad de Codelco y no le permitió reinvertir y por eso Codelco se ha quedado atrás. No sé, ¿ya? Y después nos encontramos con ENAP, una empresa muy importante del Estado, cada vez con peores resultados. Entonces, hay algo que ocurre dentro de la administración y de la toma de decisiones en las empresas del Estado que no le están dando las utilidades al Estado y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que lo único que uno debiera saber en este aspecto es de que el Estado empresario tiene distintas dimensiones en distintos países, pero que ya hay un cuestionamiento de por qué las empresas del Estado no funcionan en la misma forma que la gran mayoría de las empresas privadas. Don Arturo, le comento que hay una pregunta que está relacionada con lo que acabamos de conversar. Alguien pregunta ¿hay espacio todavía para mejorar la eficiencia de gasto? Esto nos lleva a volver un poquito a lo que hablábamos antes del gasto público. Y yo también quiero hacer un pequeño retorno. ¿Ah? Usted mencionó la evasión, de paso, se refirió a la evasión como un elemento contra el cual uno puede seguir combatiendo. Y entrando en un territorio que es más de los tributaristas, y algunos de ellos nos deben estar mirando y escuchando, pero ¿cuál es su opinión, por ejemplo, de dotar a la administración, a la fiscalización tributaria de normas generales anti-elusión? Yo no sé qué margen rinde eso, no tengo elementos como para decir que eso podría marcar una diferencia, pero siempre he escuchado decir que la fórmula de identificar conductas elusivas específicas siempre deja un conjunto de espacios muy amplios para que la imaginación, la creatividad, la astucia de los asesores tributarios prive al Estado o al fisco de recursos que en principio tendría derecho a percibir. Y eso ha sido un motivo de largo debate. Ventajas y desventajas de una norma general antielusión y de mayores facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos. A ver, volvemos un poco siempre a lo mismo. Dar más atribuciones, por un lado, tener una tipología más amplia, ¿ya? Ahora, la definición de práctica de elusión se amplió enormemente con la última reforma tributaria, ¿ya? Y la facultad de fiscalización también. Entonces, a mí me da la impresión a veces de que cada vez que nos encontramos con algunos problemas, inmediatamente decimos, no, hay que aumentar las sanciones, aumentar las facultades. Y esto me ocurre, por ejemplo, con el proyecto que existe en la actualidad con respecto de las modificaciones a la ley de la competencia aumentando las sanciones, aumentando las facultades. Uno lee la ley de la competencia, uno lee la ley de la Comisión para el Mercado Financiero. Las facultades son enormes. Entonces, muchas veces me da la impresión de que es una típica disculpa que damos de que si no tuviéramos, si no tenemos tales facultades, no es posible
las medidas intrusivas, por ejemplo, que tiene la Fiscalía Nacional Económica, son absolutamente fuera de serie. Entonces, siempre sacamos esa disculpa, pero por el otro lado, tenemos casos de evasión tributaria, en la cual el Servicio de Impuesto Interno incluso sabe dónde se fabrican esos bienes que llegan al comercio ambulante. Entonces, uno dice, bueno, ¿y dónde están esos grandes bolsones de evasión tributaria? Están fundamentalmente en el comercio ambulante. Entonces, yo creo que, por lo menos en materia económica, debiéramos tratar de ir analizando ese tipo de situaciones con un poco más de realismo, ¿ya? Después, siguiendo con la ley de la competencia, las sanciones pecuniarias aumentaron enormemente a través del tiempo. Pero viene toda la discusión del delito monopólico. Y resulta ser que durante 30 años tuvimos el delito monopólico del año 73 al año 2003. Y en el año 2003, durante la presidencia de don Ricardo Lagos, todo el mundo llegó al convencimiento de que no servía para nada tenerlo consagrado en la ley. Y por eso se derogó el delito monopólico y se le cambió por un aumento en las sanciones pecuniarias, ¿ya? Y ahora último descubrimos de que era necesario el delito monopólico para ahuyentar a los infractores. Y hasta el momento no hemos tenido ningún caso de delito monopólico. Entonces, yo creo que muchas veces nos falta un poco más de realismo al enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, pensamos de que con mayores atribuciones o con definiciones más genéricas va a cambiar mucho la situación. La historia, desgraciadamente, no nos muestra esos cambios tan gravitantes. Tenemos un par de preguntas, don Arturo, sobre nueva constitución o cambios a la constitución. Hay una persona que desde Facebook, quiero leer el nombre, Philip Carter Ramelli, dice: ¿cree usted que la noción de Estado subsidiario se acaba en la realidad constitucional? Yo quiero meter un poquito cuchara. En esta entrevista créame que tengo que hacer un ejercicio de inhibición de opiniones al servicio de lo que se busca. Pero aquí quiero hacerle la pregunta sobre subsidiariedad con un poquito de intencionalidad. ¿Le parece a usted o no que de algún modo el concepto de subsidiariedad fue quedando instalado en nuestros debates, en nuestra práctica, como una cuestión fundamentalmente económica, como un espacio que tenían las sociedades anónimas, las sociedades comerciales, para desplegar su iniciativa, su imaginación, su creatividad, y que se fue perdiendo lo que probablemente en el magisterio de la Iglesia Católica, cuando formuló la subsidiariedad hace algún tiempo atrás, se habría ido perdiendo. Déjeme ver si tengo a don Arturo en línea. Don Arturo, ¿me está escuchando? Se cayó. Ya. En este instante estamos haciendo el esfuerzo por recuperar la señal. Yo quiero saludar a todas las personas que nos están viendo en Facebook, que quiero aprovechar estos minutos para leer algunas preguntas que le voy a transmitir a don Arturo. Carlos Amunátegui, el profesor Amunátegui, hizo una pregunta sobre cómo
volvemos a hacer clases presenciales, cuál es ya no el experto en derecho económico, sino el docente que nos ha inspirado tanto, cuál es la impresión que él tiene sobre la clase remota, y qué se pierde, y qué se puede esperar de un retorno a la clase presencial. Gracias a Carlos Monatiqui por esa pregunta. Tengo otras preguntas que voy a leer. Pablo Díaz y Sacha Cancino preguntan por la posibilidad de un Congreso más robusto en una nueva constitución, las ventajas y desventajas de un Congreso con más fuerza, con más presencia, porque siempre hablamos del hiperpresidencialismo chileno. Entonces la idea es que don Arturo pudiera comentar si él cree que hay más ventajas o más desventajas en que atenuáramos un poquito ese hiperpresidencialismo y trasladáramos algunas de esas atribuciones al Congreso Nacional. Yo entiendo que estamos haciendo todo el esfuerzo por recuperar la señal. Voy a leer ahora a ver. Perfecto. Lo van a comunicar de inmediato a don Arturo, porque no sabemos exactamente qué pasó. Así que voy a seguir saludando mientras tanto, mientras procedemos, y leyendo preguntas. Y por favor, disculpen. Quizá lo que podríamos hacer es abrir un espacio a nuevas preguntas. En este momento, esto es muy artesanal, el teléfono de don Arturo Irarrázaval. Lo voy a comunicar por la interna. Por favor, les pido a todos nuestros invitados, a todo nuestro público, que tengan un poquito de paciencia. Ahí volvió. Estas cosas pasan a veces. Pero qué bueno, qué bueno. Parece que está volviendo. A ver. En todo caso, ahí estamos. Don Arturo, estamos sin audio. Para que usted conecte el audio de nuevo, perfecto. Bueno, digámoslo así, don Arturo, me sentí como cuando usted me interrogó en el examen final de económico, y creo que me preguntó por reforma agraria. Esta es una cuita antigua. Sí, no, pero yo debo decir, aunque era muy Mateo, defendí mi idea, que probablemente usted considera muy equivocada, sobre los bonos Cora, la defendí, pero ese mismo estrés acabo de sentir en este momento, y yo agradezco la paciencia, porque tenemos un montón de gente viéndonos, don Arturo, mucha gente. Al final vamos a dar el número completo, pero estamos hablando de muchas personas. Y yo quiero retomar lo que yo le estaba preguntando. Yo le preguntaba por la subsidiariedad, porque no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero está instalada muy fuertemente la idea a nivel social, cultural, de que la subsidiariedad está asociada a un estado mínimo, un estado que se abstiene, un estado que deja ser y deja pasar. Y por lo menos cuando yo leo las encíclicas de los papas, digamos, cuadragésimo es muy claro en eso, la subsidiariedad tiene que ver con reconocer la vitalidad de todas las agrupaciones humanas, los colegios profesionales, las juntas de vecinos, las corporaciones, las federaciones, las asociaciones, en fin, y por supuesto también los emprendimientos, ¿no? ¿No se habrá producido una cierta reducción economicista de la subsidiariedad? ¿O usted cree que no, que esa es una acusación injusta que se lanza sobre la Constitución del 80? A ver, el tema a mí siempre me ha interesado mucho, porque
como católico, me interesa mucho la doctrina social de la Iglesia y tenemos que estar de acuerdo de que el concepto de subsidiariedad tuvo un gran desarrollo dentro de la doctrina de la Iglesia. Ahora, nuevamente yo creo que aquí muchas veces hacemos mitos de ciertas cosas, porque por lo menos en lo que se refiere a la Constitución del punto de vista económico, yo creo que la aplicación del principio de subsidiariedad sea mucho más en el plano social, en el plano político, que en el plano económico. En el plano económico siempre he pensado de que se da en el Estado empresario. Entonces, obviamente que aplicando los conceptos de subsidiariedad, algunos pueden ser partidarios de un Estado empresario más chico o más grande. Pero insisto que el Estado empresario, a mi juicio, es cada vez menos importante en la gran mayoría de los países. Y creo que el principio de sociedad, casi todos lo reconocen como un principio tanto en su aspecto activo como en su aspecto pasivo, que muchas veces las personas desconocemos. Es un principio que es muy vigente, como lo es el principio de solidaridad. Entonces, pareciera de que ahora hay cada vez menos partidarios del principio de subsidiariedad y cada vez del principio de solidaridad. El principio de solidaridad tiene que estar implícito en el ordenamiento constitucional. ¿Y qué es, desde el punto de vista económico, más solidario que los tributos? Y qué es... entonces, en definitiva, yo creo que nos enredamos más que otras cosas al darle ciertos calificativos que creo que no son propios. Lo mismo pienso, por ejemplo, con las palabras neoliberal. ¿Qué significa exactamente del punto de vista científico, del punto de vista más profundo, que una constitución sea neoliberal o sea liberal? ¿Ya? Porque muchos de estos conceptos que se usan día a día realmente tienen una acepción económica bastante distinta. Menciono un ejemplo. ¿Cuántas personas no confundimos entre lo que son los sistemas económicos y los modelos económicos? Y el que no hace esa distinción, a mi juicio, se equivoca enormemente, porque en definitiva el sistema dice relación solamente con los aspectos fundamentales de cómo funcionan las economías en los distintos países. En cambio, los modelos son aplicaciones que hace la autoridad para cada momento y en cada país de políticas económicas. Entonces, los sistemas permanecen en el tiempo y por bastante tiempo. No sé cuáles van a ser los sistemas en el futuro. A lo mejor no tiene nada que ver con el sistema de mercado y el sistema centralmente planificado, que tuvo una gran aplicación, si se quiere decir, durante el siglo XX, hoy día tiene muy poca aplicación, pero son reglas fundamentales del funcionamiento de la economía en un país determinado y con una realidad determinada. En cambio, los modelos tienen que ir cambiando permanentemente, porque la economía es cambiante.
y son las autoridades económicas, hablemos presidente de la República, ministro de Hacienda, ministro de Economía, Consejo del Banco Central, el que tienen que ir aplicando políticas de acuerdo con un determinado modelo. Y esa distinción que es tan básica desde el punto de vista económico, la verdad las cosas que dicen en el tiempo, los modelos tienen que ir cambiando. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecer a las 300 personas que nos están acompañando a esta hora. Don Arturo, hablemos algo de los tribunales. Una de las definiciones que adoptó la Constitución actual fue que el recurso de protección fuera un instrumento de fácil acceso para reclamar por afectaciones contra los derechos, podríamos llamar, de primera generación, los derechos liberales, los derechos de elegir, y se optó por que los derechos llamados sociales, estoy pensando en salud, salvo lo que respecta a la libertad para elegir un plan, educación y previsión, quedaran sin esa cobertura. En su momento esto fue discutido, mirando en perspectiva. ¿Usted siente que esa es una opción que sigue teniendo sentido? ¿Ve riesgos en que uno ampliara el recurso de protección para que uno pudiera ir contra actos ilegales o arbitrarios? Porque se lo comento porque en la práctica, ¿no es cierto?, los abogados lo que hacen a veces es que para reclamar por derecho a la educación van por propiedad, ¿no es cierto?, el derecho a la matrícula, sí, o por debido proceso. Y en el caso de los remedios, van por derecho a la vida o a la integridad física y psíquica. Entonces, pareciera ser que la definición que se tomó no ha resistido muy bien el curso de la vida o el curso de la realidad. ¿Cuál sería su reflexión sobre una eventual ampliación del recurso de protección o una reforma profunda de ese recurso? ¿Cuál es su balance? Yo creo que alcanza a ser parte del orden público económico de ese recurso por la importancia que ha tenido en estos 40 años. Sí. A ver, yo creo que el recurso de protección es una gran innovación dentro de nuestro régimen jurídico y funcionó razonablemente bien en los primeros años. Pero después, desgraciadamente, se fue degenerando. Y yo creo que los abogados tenemos bastante culpa en esto, porque indiscutiblemente interpusimos recursos de protección bajo materias que no correspondían. Y los ejemplos que tú has dado son buenos ejemplos. Ahora, yo no sé si debiéramos volver un poco a analizar el origen del recurso de protección francés y cómo ha funcionado. Pero el punto que tú haces es un punto válido y que no le encuentro una fácil solución, porque uno ha visto ciertos recursos de protección que han sido concedidos en la cual el Estado ha tenido que hacer un gasto muy considerable en la situación de 1, 2, 5, aunque sean 50 personas, porque simplemente ese recurso se fue por otros lados, porque la realidad económica es de que indiscutiblemente que el Estado no tiene los recursos ni las posibilidades de satisfacer todas esas pretensiones. Entonces, ¿cómo se hace desde el punto de vista jurídico para
para hacer que los recursos de protección realmente sean lo que uno considera que debieran ser. ¿Cómo uno lo hace, por ejemplo, en el caso del aumento de los precios de los planes de salud por parte de la ISAPRE? Ese yo creo que es un caso eh, eh, extraordinariamente complejo, porque se explica a uno que puedan haber, la última cifra que me dieron, más de 300.000 recursos de protección con respecto del aumento del plan de la CISAPRE, porque verdaderamente la ley contempla una fórmula, pero obviamente que esa fórmula no es satisfactoria para muchas personas. Y de hecho, los tribunales lo que han hecho es acoger casi todos esos aumentos. Pero detrás de todo eso hay un problema más de fondo. Vale decir, el aumento de los planes de las ISAPRES tendrá que negociarse uno por uno, y ahí uno llega jurídicamente a otro tema más complicado, que hoy día los contratos de adhesión han pasado a ser una regla general para muchos servicios. Y pensar que en un momento determinado pueden haber fórmulas que eviten la negociación de uno a uno, la contratación masiva es una realidad en todas partes en el mundo. Entonces, a lo que voy con esto es de que el reconocer un recurso de protección a derechos sociales tan importantes como lo que tú mencionabas, obviamente que debiera ser una preocupación de todo buen abogado, pero no sé si la vía del recurso de protección sea la adecuada, porque aquí las demandas son inmensas y como uno parte el curso de Derecho Económico, las necesidades son muchas y los recursos son pocos, y eso en todas partes. Y el tiempo es un recurso también, desgraciadamente, limitado. Estamos llegando a las 8 de la noche. Y yo quiero cerrar esta conversación. Creo que hemos hablado harto de economía y constitución, harto. ¿eh? Y yo quería permitirme hacer una pregunta más abierta ahora sobre la facultad. No todo el público que está participando pertenece a nuestra comunidad. ¿eh? Nosotros nos acostumbramos a hablar de la gran familia Derecho UC, y yo no sé si usted patentó esa frase, la registró en alguna parte, pero está muy instalada esa idea. Y creo que buena parte de esa gran familia, o una parte importante, está hoy día desde sus casas, escuchándolo. Y para muchos, usted es el decano de mucho tiempo, digamos. Entonces, ¿cómo ve la facultad? ¿Y qué es lo que espera para los próximos años? ¿Qué es lo que espera usted de nuestra facultad en el tiempo que viene, de sus profesores, de sus alumnos, alumnas, de sus exalumnas y exalumnos, como contribución al país? Mira, este es un tema que me entusiasma muchísimo. Y yo creo que poco a poco en la Facultad de Derecho de la Católica nos hemos ido poniendo cada vez objetivos más altos, pero que se han ido logrando. Y al margen del edificio, que creo que jugó un papel importante y lo va a seguir siendo, yo hablaría especialmente de los profesores y de los alumnos. La calidad de los profesores jóvenes que se han ido incorporando a la facultad es impresionante. Yo nunca hubiera pensado, cuando fui decano,
de que eso se podía lograr. Obviamente que invitamos de vuelta a sus programas de doctorado y de máster a muchos de nuestros exalumnos y también a los que no lo eran para incorporarse a la facultad, que felizmente lo hicieron, y hoy día tenemos un cuerpo de profesores realmente espectacular. Y gente joven, gente dinámica, gente que está en la investigación, que está en la docencia, y por lo tanto yo creo que ese es un elemento. Pero este asunto de la familia, derecho C, ¿por qué lo usamos? Porque realmente creemos, como siempre se ha creído en las universidades, que son verdaderas comunidades, comunidades entre profesores, alumnos y también administrativos, ¿ya? Porque uno diría, sí, los administrativos existen en todas las universidades, pero con la camiseta puesta es distinto, ¿ya? Y eso me lo han hecho ver personas que no tienen nada que ver con la facultad, que ven sonrisas por parte del personal administrativo, buena voluntad de querer hacer las cosas. Y por lo tanto, yo soy bien optimista con respecto de la facultad en el futuro. Si logramos que se incorporen gente como tú, Patricio, porque yo siempre recuerdo cuando hablamos hace ya mucho tiempo y tú me expresaste tu deseo de incorporarte a la facultad, bueno, yo partí a hablar con el rector para ver si existían algunas platas en alguna parte para hacerlo. Desgraciadamente me dijeron que no, pero veo de que este año te has incorporado a la facultad, lo que me deja muy contento. Pero casos como el tuyo hay muchos. Pero lo importante es siempre que un grupo humano se sienta agradado de donde está trabajando, que hayan buenas relaciones. Las malas relaciones universitarias es pan de cada día. Uno habla con amigos que tienen en otras facultades, en otras universidades, y son peleas de todos los días. Y eso no sirve para nada. Entonces, en definitiva, en la medida que se mantenga entre un grupo joven de profesores y otros que ya somos bastante pasados, pero quiero cerrar agradeciéndole a don Arturo, a nombre de la facultad, a nombre del decano, que dio impulso a esta iniciativa, de Constanza Juve, que es la directora del Zoom Constitucional, a nombre mío. Quiero agradecerle a todo el equipo que hace posible este Zoom, a Fernanda, a Cristian, y por supuesto darle un saludo muy afectuoso a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia, ¿eh? Muchas gracias, don Arturo, y yo espero que la próxima vez que nos veamos sea en la esquina de Portugal con Alameda y yo venga a mi clase de las 10, usted venga a su clase de las 8:30. Con una Coca-Cola en la mano. Exactamente, ¿eh? Que esa sea la próxima vez y nos podamos dar un abrazo como corresponde. Muchas gracias, don Arturo. No, gracias a ustedes. Buenas noches.